En esta ocasión tenemos el gusto de encontrarnos con Lourdes Almeida. Lu, muchas gracias por abrirnos en esta ocasión las puertas de tu casa, darnos oportunidad de platicar contigo, una amiga muy querida, hace más de 30 años que nos conocemos y que pues he seguido tu carrera a lo largo de todos estos años. Y en verdad en esta ocasión es sorprendente el tema que nos reúne, que es justamente la producción de este maravillosérrimo, hay que inventar términos también. Sí, también. Maravillosérrimo libro, Surciendo la historia. Fotógrafas nacidas hasta 1920. Lulú, platícanos por favor así, muy brevemente, hemos escuchado ya muchísimas presentaciones, muchísimas pláticas, pero nos gustaría que pudieras enfocarte. ¿Por qué no es construyendo la historia? Es un término muy particular. Para mí surcir me encanta porque es parchar, es arreglar, es volver a utilizar. Tiene que ver mucho con la tradición de diferentes países. En nuestro país estamos remontándonos al siglo XIX. Ahora, ¿a partir de qué etapa se construye las fibras sintéticas? Pues ya en el siglo XX. Claro. Antes se surcía, porque no era fácil tener telas. Las telas se desgastaban y era muy difícil conseguir telas, se surcía. La historia se construye con nombres de hombres y las mujeres quedaban sesgadas, es más, no existían. Las mujeres no tenían derecho a brillar en el siglo XIX, ni en otros siglos. Ni en el XVIII, ni en el XVII, ni en otros siglos. Y en este siglo todavía. Y en el XX tampoco. Tampoco. Apenas ahorita estamos en una etapa que hay personas que piensan que las mujeres exageramos, ¿verdad? Que hablamos mucho de mujeres. Lo que pasa es que las mujeres hacemos ruido, somos montoneras, nos unimos y por eso parece que somos muchas, muy famosas y no es cierto. Tú has hablado con Mónica Mayer, que ella ha hecho maravillosas encuestas de arte en la que ves que por cada 100 hombres que exponen hay 15 mujeres, 20 mujeres muy ruidosas, a lo mejor, ¿no? Y luego nos tocan colectivas, si bien nos va. Pero por supuesto, colectivas. Entonces, en esta etapa de nuestra vida, que están apareciendo mujeres maravillosas desde el medioevo, estamos rescatando mujeres borradas, mujeres que a lo mejor una o dos personas o tres personas conocieron y por eso las estamos surciendo, porque tampoco queremos borrar a los hombres, no, ellos nos borraron, pero nosotros no los queremos borrar, son parte importante de la historia junto con las mujeres. La historia no está completa. Entonces, por eso escogí Surciendo la historia. Sí, hay una lógica muy bonita que encuentro yo en ese título, que es el de enmendar, ¿no? Como hacer justicia, a todas esas mujeres invisibilizadas. Y yo pienso mucho que de alguna manera es una suerte de respuesta. Yo soy historiadora del arte, entonces cuando empecé a infiltrarme en estos caminos de una historia del arte con un sesgo feminista, justamente empezaron a aflorar en mí todos estos, hoyos que había, ¿no? Y uno de los textos seminales en este sentido es uno de una teórica estadounidense que se llama Linda Nochlin, que se preguntaba a principios de los 70 por qué no ha habido grandes mujeres artistas, pero lo hacía un poco en un tono irónico. Total, exacto. Porque lo que hace es desarrollar y explicar toda una serie de cosas que son más bien socioculturales, ¿no? Y que determinan, o más que determinar, limitaban precisamente el acceso de las mujeres pues a las academias o el borramiento que se les hacía después, etc. Entonces yo creo que este libro precisamente es una respuesta a eso, pero anclado en la fotografía. Entonces, por supuesto, sería increíble que hubiera... Las científicas están muy aplicadas, ¿eh? Acuérdense de esta campaña de No More Matildas. Uh-huh. Entonces, inspirada también en eso. Y en la historia del arte, las pintoras, ahorita también hay proyectos que se están rescatando, pero ¿quién iba a voltear a ver a las fotógrafas? Nadie, ¿no? Entonces, como
hay muchos libros que están saliendo. Mira, aquí junto a ti en la espalda, de repente, aquí en el siglo XXI, a partir de 2016, de 2002, está el de José Antonio Rodríguez aquí en México, 2018, 2020, 2021, pero no hay libros. Solo el de José Antonio Rodríguez, que habla de fotógrafas mexicanas. No hay libros que estén en español. Entonces, esto es una historia universal, pero el libro está en español. Y claro, tenemos mexicanas, tenemos latinoamericanas. Y la verdad es que, al menos a mí como fotógrafa, me ubican mucho mejor. Me siento más confortable ahora en mis posturas, yo que creía que era tan avant-garde y que me encuentro que hubo mujeres que en el 19 hicieron cosas igual de avant-garde que yo en el 20, pero finales del 20 es una vergüenza, ¿no? Que yo no supiera que existían. Oye, Lulu, y es interesante, muy interesante, que de pronto, bueno, conocemos a Lourdes Almeida, sabemos que en tu familia se caracterizan por estos estudios independientes, ¿no? Ser autodidactas. Somos autodidactas. Entonces, bueno, yo tengo en mi mente una Lourdes Almeida siendo fotógrafa de tantos años, no me conocía yo la parte de la historiadora, No, la bueno, investigadora. Es que eso, ¿no? Es un gustito que uno tiene por ahí escondido, ¿no? Yo tengo 50 años de ser fotógrafa. La pandemia nos dio oportunidad de aprovechar el tiempo un poco más. Hay quien no, hay quien sí. Y yo empecé en la pandemia haciendo mis pesquisas con los libros de historia que tenía. Y dije, voy a ver realmente qué tanto hablan de las mujeres. Bueno, lo que yo encontré era una majadería, porque yo me llevé, o sea, al principio yo sacaba mi estadística por cada libro, y cuando sacas las estadísticas, si se mencionaban a 5 del siglo XIX, 5 ya era mucho, y siempre denostando. Amas de casa aburridas, señoras ociosas que no tenían nada que hacer, en fin, ellas sí no estaban descubriendo el hilo negro igual que los hombres, aunque hicieran el mismito trabajo. Entonces, por eso es importantísimo que las fotógrafas, las historiadoras de arte, la gente que se interesa por el arte, conozcan a estas mujeres. Claro, ya nos decía Virginia Woolf en su libro de las 3 líneas sobre todo el tema de la educación, cómo las mujeres solamente estábamos confinadas a ciertas tareas. Si la cultura nos hubiese permitido, ¿no? Como te decía yo en la educación, entrar y que tuviéramos más médicas, más ingenieras, más, en fin, literatas, etcétera, 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 sería tal vez que no estaríamos usando ese término, sino como te decía yo, a lo mejor podríamos poner un libro como construyendo. Son 2 cosas que se están rescatando. La importancia de la costura, y que hay muchos hombres que les fascina la costura y que les fascina el arte textil, pero en este momento de la historia, el bordado, el arte textil está cobrando una importancia inusitada. Y el bordado en la foto, y el boro y el sashiko están resurgiendo tremendo, sí. Y los bordados nacionales aquí en México, y el bordado, como lo llames, en Inglaterra, en España. Bueno, es un resurgimiento del bordado, ¿no? Y esto que tenemos frente a nosotros es un libro que podríamos definir de carácter enciclopédico. Este no es un libro, sí, un diccionario, ¿no? Es un libro de consulta, son biografías muy breves, y obviamente si a alguien le llegan a interesar más sobre alguna fotógrafa, entonces ya puede consultar y meterse de clavado y encontrar más información sobre estas fotógrafas. Tú estás aquí poniendo toda la bibliografía. Exacto, aquí hay y de iconografía hay 35 páginas, wow. Y de bibliografía hay 10 páginas.
el internet luego no es muy seguro, desaparecen las páginas, aparecen de muchas fotógrafas, hay poquísima información, pero es un libro que se presta para muchas lecturas, para hablar de entreguerras, por qué tantas mujeres tan talentosas llegaron a Latinoamérica, ya sea de Canadá, Estados Unidos, México, para ir bajando, ¿no? Centroamérica y Latinoamérica. Mujeres talentosísimas que venían huyendo de la guerra, perseguidas, ¿no? No es que quisieran huir, muchas hubieran querido quedarse, ¿no? Pero, en fin, es una etapa también en la que se habla tanto de la migración y recordamos tantas migraciones tan dolorosas, que aquí, en estos tomos, porque este es un volumen 1 y hay un volumen, bueno, ya está hecha la investigación. Se está surciendo. Se está cociendo. Cociendo, claro. Y cociendo ahora sí que con aguja e hilo. Sí. El volumen 2, vas a encontrar cosas fantásticas, ¿no? Y solamente tenemos 7 nombres repetidos en los 2 volúmenes. ¿Por qué de repente tomé la decisión de que se tendrían que repetir? Por ejemplo, en la Bauhaus. Había capítulos aquí porque este libro está formado por diferentes capítulos que tienen que ver conmigo como fotógrafa. No tienen que ver como los ven en la historia del arte, ni como los definen las historiadoras de fotografía. Tienen que ver conmigo, cómo yo las veo y cómo las ubico dentro del campo de la fotografía. Entonces, en autorrepresentación tenemos unas maravillosas fotógrafas que eran de la Bauhaus y las tenemos que mencionar en la Bauhaus. ¿Por qué en el capítulo de Bauhaus, aunque sean como 15 fotógrafas, las tenemos que mencionar? Porque la Bauhaus borró a las mujeres. Esa escuela tan importante que además migró a Estados Unidos, de Norteamérica, borró a las mujeres. Sí, tan de vanguardia. Tan de vanguardia, de igualdad. Ellos decían que era una escuela de igualdad, pues no. Así es. Solamente hubo 2 mujeres que fueron maestras. ¿Cómo es posible? Ya no hablando de fotografía, de diseño industrial. Híjole, las mujeres eran las meras maromeras. Y cuando, no a través de esto, yo te aseguro que van a salir lecturas en el arte defendiendo todas estas mujeres que hicieron el mejor diseño textil. Y en el diseño industrial es impresionante. La mirada de las diseñadoras industriales, tú no sabes si es un hombre o una mujer. Como tampoco sabes en la fotografía exactamente cuándo es un hombre o una mujer. Incluso yo tú no mencionaste en algunos momentos que algunas de las imágenes o algunas de las fotógrafas en muchas ocasiones, pues sus fotografías se les eran atribuidas a hombres, ¿no? Bueno, en muchísimas ocasiones. Exacto. Y pinturas por Y a ver, dime tú, ay, el gran fotógrafo de guerra, Capa, era un seudónimo de una mujer y un hombre. Sí, estaba Gerda, ¿no? Es Gerda Taro. Capa vivió más y se metió a la guerra y fue un fotógrafo excelente, eso nadie se lo quita, pero tenemos a D.K. Chappell. ¿Quién conoce a D.K. Chappell? Y tú ves que, y más, además de D.K. Chappell, hay otras fotógrafas, incluyendo Katy Horner, que estuvieron en el frente, claro, y que no se sabía. Sí, claro. Entonces, que se arriesgaron su vida. Y D.K. Chappell murió en el frente. Y D.K. Chappell tiene fotos excelentes a la par. Capa. ¿Y quién la conoce? Entonces, es como, qué interesante, la verdad. Ahora que lo veo, que la gente lo ha tenido en sus manos, gente que ha estado viendo con sumo cuidado, se sorprenden de lo que están encontrando. Si no estamos sorprendiendo con la fotografía, ¿qué otras cosas no habrá detrás que
otras historiadoras nos darán la sorpresa. Ahora, yo soy compiladora y yo compilé la historia que historiadores y historiadoras realizaron. Pero en muchos casos están libros maravillosos como los que yo pude consultar y en otros casos en listas en internet que no todo el mundo las va a encontrar. Claro. Porque tendrías que tener este empeño que yo tuve para que de repente te vayan llegando los nombres, ¿no? Porque inclusive ya estábamos con el libro cerrado, me llegaban unos nombresazos que decía, pero ¿por qué no? Antes me salió esta mujer. Y justo yo quería preguntarte sobre los criterios de selección. Por un lado tienes una temporalidad definida, ¿no? Pero, ¿cómo te vas encontrando con estos personajes y dices, es que van porque van? Sin duda alguna se deben de haber quedado fuera varias. Mira, la temporalidad es por fecha de nacimiento. Entonces, la fotógrafa más antigua que yo encontré, que creían que era un hombre y que creían que era un hombre muy famoso, nace en 1790. Y de 1790 hasta 1920, todas las mujeres que yo encontré que hicieron fotografía las incluí. No se trata de que sean famosas, no famosas, nadie era profesional. Yo me tomé la libertad de no poner la palabra aficionado ni amateur, puse autodidactas. Y si hacían foto familiar, era foto familiar. En el siglo XIX, una mujer que hacía foto familiar con una cámara de cajón y que tenía que emulsionar sus placas, era más profesional que una fotógrafa profesional ahora que trabajé con iPhone. Y es que eso también es parte de este enmendar, ¿no? O sea, en todos estos criterios de el plasmar así las cosas y de las categorías mismas, porque muchas veces los criterios de selección de las grandes obras que pasan a la historia y donde quedan ahí guardados los grandes nombres, el borramiento se da también porque eso, no, ama de casa, no profesional, no amateur. Entonces desde ahí, y además, desde estos criterios es impulsar una lógica. El ama de casa, que siempre se ha menospreciado, claro. A ver, yo quisiera ver un hombre tan profesional como las amas de casa. No. Digo, un trabajo de locura, ¿no? Porque a muchas de estas mujeres no solo eran amas de casa, eran cabeza de familia y no tenían permiso a que su nombre apareciera. Y no tenían permiso a tener una cuenta de banco. Pero hacían todo. Lo que no era permitido es que brillaran. Eso, ¿cómo va a ser justo? Nada más es inadmisible, pero era así. No podían ni heredar. En muchas culturas se les consideraba menos que a un niño, aunque hicieran todo el trabajo. Entonces tomé la decisión de que sí, o todas o ninguna. Perfecto. No, las que yo encontré, claro. Por supuesto, porque realmente es muy difícil. El siglo XIX, la primera fotografía aparece en 1838. Es muy difícil, todos estaban haciendo pininos, todos estaban experimentando, tanto hombres como mujeres. Y a mí me han querido algunas personas justificar que claro, no se puede incluir todos, los que resaltan, pues es que su trabajo fue más contundente. Yo quiero que revisen este librito claro. Y que me digan que no había contundencia en el trabajo de estas mujeres, ¿verdad? Claro. Sí, fotos poderosísimas. Puede ser que haya una que tal vez no tenga el gran nivel, sí puede ser, pero la mayoría, bueno, yo me quedo sorprendida, ¿no? De ver fotografías maravillosas y mira que como es un libro informativo aparecen pequeñitas las fotos y bueno, muchas de estas mujeres fueron acusadas de tantas cosas. Sí.
Sí, porque ¿no? cargaban con el lastre. Con el lastre de ser mujeres del siglo XIX y en el capítulo de autorrepresentación, pues ves que además no perdonaban la belleza, no perdonaban que la mujer fuera autosuficiente, que se atreviera a hacer cosas que no decía la sociedad que era correctamente, Claro. y entonces acabaron sus vidas de una forma muy triste. Cuando ya no eran bellas, las hicieron a un lado, las abandonaron. Pero bueno, es un acto de justicia de repente empezarlas a meter en cantidad de proyectos, porque hay mujeres que están resurgiendo como Nahui Olin en diferentes campos, ¿no? Una mujer que vivió en una época equivocada, definitivamente. Y en ese sentido yo creo que Adri te tenía que hacer una pregunta muy importante. Que a mí hablando justo de me Nahui llamó Olin. muchísimo la atención que estuviera incluida, ¿no? Ay, Porque quiero saber que me cuentes qué la hace estar ahí, ya que según entiendo, ella no era quien apretaba el obturador, digamos. No, bueno, es que entonces, ¿qué hace a un fotógrafo o a una fotógrafa? Mira, eso es algo que los que no son fotógrafos les cuesta trabajo entender. En autorrepresentación, la mitad de las fotógrafas que aparecen no apretaron el botoncito para hacer el clic y que saliera la foto. Pero no en todos los casos. Pero en el caso, por ejemplo, de las fotografías que hace Garduño, Antonio Garduño, ella es la que lo busca, ella es la que toma las decisiones de cómo va a salir, de cómo va a posar y cómo quiere ser vista. Entonces decimos, ¿por qué? Si está la condesa de Castiglioni, que hacía lo mismo y que acudía a un estudio y que además, dentro de otras cosas, era una espía, era una mujer fantástica, ella acude a un estudio a que un fotógrafo profesional haga las fotos, es el mismo caso de Nahui Olin. Cuando ella le toma a Edward Weston esta foto en la que no sale como ella quiere y que ve algo, la sombra de Nahui Olin, ella se siente ofendidísima y dice, esto no puede seguir pasando. No, yo tengo que mostrar que la gente tiene que ver cómo soy yo. Y lo primero que hace es salir a la calle a tomarse una foto en un estudio de estos que había en la calle, muchos había antes, y ella posa como ella quiere y sale hermosísima. Pero entonces dice, ahora voy a buscar quien haga las fotografías o me represente como yo quiero. Yo quiero salir. Y es cuando acude Antonio Garduño. Es una licencia que yo me tomé consultando historiadores y todo, a Rebecca Monroy, porque pues yo tenía mis dudas. Claro. Y me dijo, por supuesto, tú lo puedes proponer, pero no soy la única, porque parece que ya en otras cosas la están proponiendo, ¿no? Me leí las dos biografías, ya había leído de Adriana Malvido. Ella borda. ¿Qué? bordado fino. Ella hace bordado fino y con Nahui Olin ella hace un bordado fino. Y saca lo mejor de esta mujer. Inclusive ella hizo un primer libro y luego en la reedición ella hizo revisiones y quedó increíble. Y como para mí es muy importante hablar de mexicanas, habrá historiadores que no estén de acuerdo. Siempre hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy haciendo otros capítulos y estaba revisando el del cine, pues hay quien esté de acuerdo que a algunas personas se les dé connotaciones que nada más tuvieron para su familia, ¿no? Por ejemplo, hacer cine familiar o hacer... Entonces yo eso lo respeto, pero a quien se ha mencionado como que sí destacó, hay una fotógrafa catalana, Madronita, que se le hizo... Es más, se publicó, se pasó en un cine todas las películas familiares que hizo de la historia de su familia. Y ella nunca tuvo la pretensión de ser una profesional. Claro. Ella estaba nada más documentando la vida familiar. Pero tenemos que respetar que hay personas que no quieren que se incluyan otras personas porque
esas mujeres también tuvieron una carrera muy importante en otros campos. Ujú. Y eso sí lo entiendo, ¿no? Mejor que destaquen en los campos que para los que estudiaron y destacaron tanto. Bueno, pero está genial que a quienes incorporas ahí estén O mencionadas, ¿no? Porque sí es importantísimo que haya personas que se mencionen. Y eso que te decía yo ahora en el título, que nos parecía súper interesante, es que estás hablando en gerundio, surciendo la historia. Y eso es muy bonito, Lulu, porque es algo que no da un límite, que no da una terminación. Y entonces nos parecía que, bueno, 1920 viene el segundo tomo, pero no solo eso, porque a la par de que tú estés haciendo el segundo tomo, mi idea va en el sentido de la aportación que también estás haciendo a todos los estudios en este momento. Yo creo que Adriana y yo siempre nos ha gustado mucho mezclar las concepciones académicas con lo que está sucediendo en el mundo del arte y la cultura. Y la presencia de este libro suma y aporta, por supuesto, suma muchísimo a la investigación, por supuesto. Porque, bueno, ya tienen una referencia bibliográfica enorme, todas aquellas personas que estén interesadas en justamente rescatar el papel de la mujer en la historia y, por supuesto, en la historia del arte y de la cultura. Entonces, nos parece que el hecho de hablar de surciendo la historia nos está cambiando también y transformando las posibilidades que hay en las creaciones, en los contenidos que vengan después y también en el involucramiento que pueda tener la gente al escoger profesiones, ¿sabes? Tú sabes que hasta el momento es bien difícil, inclusive en estos días, ser fotógrafa, lo hemos platicado. Ahí vas cargando tu equipo, pero entonces, y el ser fotoreportera, o fotografía documental, o te vas a... no, es complejo. Y finalmente esto pues es un pequeñito reto, me parece, pero también es un estímulo muy grande para mucha gente que esté leyendo tu libro. Yo invitaría realmente a las audiencias a que revisen toda esta información. Yo quiero hacer una aclaración. El volumen 2 abarca las mismas fechas. Yo no paso de 1920 y dudo que yo haga algo después de 1920 y todo... Te voy a decir por qué no lo haría. Porque ya se nos complica, inclusive en el volumen 2, aunque lleguemos hasta 1920, los derechos de autor. Es costosísimo, por eso también es un libro que no es barato. Claro. Porque a pesar de que hay muchos derechos ya liberados, sí ha sido un problema serio el pago de derechos de autor. Sin embargo, instaremos en la medida de lo posible a las casas universitarias, a todas estas bibliotecas públicas y privadas que puedan tener un ejemplar de este libro, porque, y esto refuerza todavía más mi punto, tú dices, no voy a pasar de 1920, pero el gerundio no termina. Y justamente estás dando un paso para que más gente tome ese reto. Pero también hay otra cosa. Seguramente hay muchas más mujeres de las que aparecen en estos dos volúmenes. Y habrá más materiales de investigación. Y eso sí lo estamos incorporando y yo al menos estoy tomando mis notas, ¿no? Porque ese es el encanto de cuando sale un proyecto de este tipo, que se empieza a enriquecer con proyectos de otras personas. Sí, desde luego, desde luego. Y yo es que le sigo dando vueltas porque soy una fanática de la imagen y de las visualidades en general. Y algo que a mí me ronda muchísimo en la cabeza es esto de que la mirada pues no es inocente, ¿no? Ni es, creo, objetiva jamás. En ese sentido, pensaba yo mucho en esta potencia, digamos, de ver estas colecciones de imágenes, no solo leer las vidas de las mujeres en cuestión, sino el ver algunos ejemplares de las imágenes que generaban, no por necesariamente asentar que sí, en efecto, hay una distinción entre una mirada masculina y una femenina, sino teniendo en cuenta cómo se ha construido la noción de femineidad a partir de imágenes, que sí me parece ha redundado en una objetivación del cuerpo de la mujer, y cómo el de pronto las mujeres nos vemos a nosotras mismas o vemos a otras mujeres
Y ahí está este ejemplo que mencionas de la maravillosa Nahui Olin, me parece fundamental, ¿no? En nosotras decidir cómo queremos ser vistas. Como, exactamente, ¿y sabes en dónde se ve muy patente? Está en el segundo volumen, en el desnudo. Eso. Ese es un capítulo, Claro. ese es un capítulo impactante. Sí. Es que estaba yo revisando todas las fotógrafas que hicieron desnudo, bueno, que yo las metí, porque muchas de las fotógrafas que están aquí hicieron desnudo. Pero vas a ver los desnudos más hermosos que nunca has visto. Y seguramente quien tenga cultura fotográfica dirá, yo ya conocí a esta fotógrafa, yo ya conocí a esta otra, pero no son tan famosas. Y tuvieron muchísimos problemas para poder publicar sus libros. Y dices, ¿cómo es posible que, que Edward Weston pueda publicar un libro sin ningún problema en blanco y negro? Sí. Y que haya fotógrafas con desnudos mucho, bueno, la sutileza, magistrales así, mucho mejores desde mi punto de vista, y yo estoy segura, desde el punto de vista de mucha gente, que no tenían las mismas oportunidades. Sí, Totalmente. ¿Sí? ¿No? Sí. Pues Lulú, evidentemente yo creo que hay muchísimo de qué hablar de este libro, Surciendo la Historia, siguiendo en gerundio. Nos gustaría un comentario final, que nos digas, bueno, primeramente, dónde la gente va a encontrar tu publicación, creo que eso es fundamental. También que nos platiques cuándo se espera que llegue el segundo volumen, porque eso es también súper importante decirlo, porque creo que en estos procesos de la gestión cultural tenemos también que compartir, ¿no?, con la gente cómo se hacen las cosas, cómo se llegan a concretar los proyectos y la dificultad que tiene. Si ahora mismo lo vemos con, con la propia revista, lo que se implica, ¿no?, lo que lleva este proceso. Entonces, platícanos, Lulú, ¿qué camino va a seguir surciendo la historia? Ahorita el libro se encuentra en mucha gente que nos ha apoyado. Yo ya tengo nosotros ya tienes, pero por supuesto. Hay librerías físicas como Hydra, que tienen libros de fotografía. Está la tienda que vende cámaras fotográficas y que arregla cámaras, Fotomecánica. Lo tiene físicamente y en línea. Está Exit, que es una librería excelente que también tiene prioridad en libros de imágenes. Físicamente lo encuentran en esas. Y por ejemplo, hay escuelas que lo están vendiendo, como la Escuela Activa de Coyoacán. La Escuela Activa de Fotografía. De fotografía, tomó la decisión una persona de venderlo, ¿no? Pero, pues ahora todo lo hacemos en línea y estamos en Amazon Prime. Bueno. Pues, y entonces la gente lo puede encontrar en Amazon Prime y además no les cobran el envío. Eso es algo que yo no sé cómo le hacen, pero lo hacen. ¿No? Obviamente en la Escuela Activa de Fotografía de Querétaro, que es la editora, y conmigo. Perfecto. O sea, me encuentran en las redes, me escriben y nos ponemos de acuerdo y pues ahora también vendemos libros. Fíjate cómo cambia la vida, ¿no? Ahora, en el proceso editorial, yo considero que seguramente lo estaremos viendo como por marzo del 24. Perfecto. Porque no es tan sencillo, ¿no? Sí. Son muchas revisiones, están, como decíamos, los derechos de autor. Y como sí entran muchas fotógrafas nacidas a finales del siglo XIX y ya principios del XX, que hicieron documentalistas, que son muy famosas, muy importantes, ya empieza a haber nombres más conocidos. Pero también hay desconocidas, ¿no? En paisaje, en desnudo, en cine, en cine fotógrafas, ¿no? Que dices, caray, pues poco conocíamos de estas mujeres. El adquirir los derechos, todo eso, lleva un tiempo que uno quisiera que fuera menos, pero es el tiempo editorial, ¿no? Y es complicado las revisiones, revisas y siguen habiendo
detallitos, Claro, errorcitos, Pues, y de repente uno se confía en la información. Yo nada más, ahí sí surgió una duda de una información, y es una información que no cambia el sentido de la fotógrafa de la que hablamos, ¿no? Pero la historiadora en la que yo me basé le da más importancia a ella y era como complemento, ¿no? Entonces, son detalles Sí, que sí. uno va encontrando afortunadamente cuando la gente lee el libro Claro. y te hace comentarios muy pertinentes, ¿no? Ujú. así que no Y- resta sino... No, y errores de dedo, que siempre, Bueno. a ver, ¿cómo es posible? Hacer una inmersión profunda. Porque la editora es buenísima y claro, en un libro donde aparecen tantos nombres, Sí, siempre hay. siempre Sí. se Es nos va muy difícil esa perfección. una A, una E, y yo disléxica, bueno, ¿qué te digo, no? Pero no resta sino, pues eso, invitar a la gente que está viendo y escuchando esto a que verdaderamente se acerquen, lo busquen. Por lo pronto este volumen 1, que esperen el segundo que está por Sí. venir. Y a ti agradecerte enormemente el que nos hayas recibido. Al contrario. Tan calurosamente en tu espacio y haber tenido esta charla tan deliciosa. Al igual que agradecemos a Esperanza, que está por allá detrás de cámara, justamente haciendo de fotógrafa. Yo el día de hoy no me esperaba que pudiera contar con la asistencia de Lourdes Almeida en la producción, pero aquí estuvo ella ayudándonos con las fotos, Luces, con cámaras. las luces, cámaras, tripiés, etcétera. Pues bueno, hay que aprovechar, ¿no? Aunque de repente ya estoy muy empolvadita, como verás. Es que la fotografía digital nos ha venido a cambiar la No, vida. bueno, desde luego. Definitivamente. Antes, cuando yo hacía fotografía analógica o mecánica o química, como se dice, todo estaba a la mano, Sí. sabía dónde estaba el fierrito. Ahorita todo está empolvado, ¿no? Porque ya no se Claro, usa. claro. Sí. Pues muchísimas gracias, Lulú. Bueno, al contrario, muchísimas gusto. gracias, Reina, muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Esperanza, y bueno, muchas gracias a los que nos escuchan.